Vamos a la palabra de Dios. ¿Se escucha ahí? Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14 dice: juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Vamos a nuestra parte, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Puede marcar ahí? Capítulo 43, Ezequiel, verso 6 en adelante. Leyes del templo. Y hay uno que me hablaba, verso 6, 43, 6, desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo a ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Verso 10 dice: tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran
el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hace de entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de las casas sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísima. He aquí que esta es la ley de las casas. Vamos a volver donde empezamos. Capítulo 14, Ezequiel dice que vinieron algunos ancianos israelitas, se fueron a consultar al profeta. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Los sacerdotes, los ancianos que estaban en el templo de Dios, queriendo saber las cosas de Dios, se fueron a consultar al profeta Ezequiel. Pero Dios, antes de hablar ellos, ya les habló al profeta. Y le dijo, versículo 4, háblales por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto su ídolo en su corazón. Puede marcar ahí, vamos a detener un poquito para hablar de esto. Sabemos nosotros por la palabra que somos templo de Dios viviente. En este caso, en el tiempo de Ezequiel, el templo era edificio. Hoy en día ya no es más edificio, hoy en día es el templo de Dios somos nosotros, si es que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ya entendés, que la ídolos, las hay capes, y muchas veces ya niñas en Duini y Cuaila, Dios por causa de nuestros ídolos, pero se ocupa tanto el lugar de Dios, así como en aquellos tiempos, que era lo físico, material. Hoy en día somos nosotros y muchas veces está ocupado por muchos ídolos en nuestro corazón y por eso muchas veces no entendemos ni creemos que Dios está en nosotros. Mira, hermano, y me dará en cuenta de cada uno tenemos la conciencia y tenemos que sentir al Espíritu Santo y ser guiados por Dios, porque dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en ella es potánico te ve a favor de Dios, pero ya hay coseña de manera. No puede ser. Dios nos ha llamado para ser santificados. De la fundación del mundo, delante de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Hayande yande ustajai se yande foro de yecose. Yande yecotala Dios doña molda yandere. Haya huera hasu beja eosen jape, ya entristecer el Espíritu Santo, upeyo yande problema, hayande yande confundir. Ni ya igual va esa cuepa huyendo de los problemas, pero yandé ya ocasionar ya porque yandé ya fuera a ojos en jape ya convivían de ídolos en el corazón ve a no santificar ya yandé vida por causa de nuestra idolatría. Principalmente yandé ya el mismo y después muchas otras cosas yandé ya monté donde pedió y entonces yandé corazón ocupa muchas cosas, pero Dios, para Dios no hay lugar para eso. Cuapecurí, hermano, idólatra o consultar Dios ve además hay ver profeta ve y en ella esa hermano que Dios hizo escena ni Moisés ni eso vende hablarles por tanto esos 4 y diles 14:4 dile así ha dicho Jehová el Señor cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto su ídolo en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la abundancia, a la multitud de sus ídolos. Que hay la profeta. Entonces, va a esa yandilla y cuata yandilla idólatra, o no hermano, yandilla Saumi, estatua o adoraba, o ahí Yacahani, o ahí Yubahari,
yande ya creo ni a la idólatra, pero yande que todavía una idólatra, tenía en el corazón de mi éramos. Otra cosa anda ahí a Dios, porque ahora yande que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, apenas hermano que palabra morado en el día en abundancia, entonces ni acepta ídolo, ni ande ni de otra cosa, aparte de Dios. Primer mandamiento de yande amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Apea miramos yande ya entender, literalmente apesa el cuaño de pupe, añande ya acá otro lado, yande haya acá otro lado, yande diversión, haya ya Dios te atrape, entonces diga tu marido. Diga tu marido, yande ya no de otra cosa, apea yande ya yande, este ya pe ídolos yande pupegua, ya no hay ocape. Entonces cada uno somos templo de Dios viviente, por tanto, así como los ancianos estaban en el templo físico, material, se fueron a consultar al profeta y se a recomendación, sea recomendación. Va a ir al profeta, pero hizo versículo 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Y muchas veces ya criticas a los romanos, tanto como los romanos somos muchas veces idólatras, porque damos más tiempo en nuestra vida a otra cosa antes que a Dios. La Biblia es muy clara, ahí permaneced ni yo de vosotros separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier otra cosa que nosotros hacemos fuera de Dios, entonces estamos apartándonos de Dios y vamos en pos de los ídolos. Versículo 5 dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, dice, todos ellos por sus ídolos. ¿Cuánto tiempo estamos todos los días? ¿Por cuántas horas estamos todos los días con Dios? Ya es a mí, ya de España, todos los días con Dios. Porque te imagina la cuestión, y en América tú ya mañana otro lado, pero la cuestión ya tú sabes, ya de cada uno. Y ella analiza, ya no te contenían de el mano niña por ando, ya ni cuata, va esa paña ni manejar durante los días y también las noches. Aprende ya podemos comparar, mandi y en mes está de tiempo, entonces pear de Dios y en el Dios. Versículo 6, por tanto di a la casa de Israel, así dice que va el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Anivepe y cope y olor, pues en ese tiempo ellos adoraban ídolos, estatuas, pero ya de con el tiempo que hermano no hay por ibé, ya hay cuama, por lo menos ya habéis más de algunos, pero ya de que tú ya haya divertía y con de cuerpo ya hay diversión, había ídolo. Ya hay que tú ya de ahí hermano inclusive como idólatra, porque ya de ella apartada en poder de Dios haya acá, otros en la te caen familia fuera ascendientes o que ya pues instrumento musical y que también son divertidos y alma, porque me sentí vacío. Cuando no permanecemos en Cristo nos sentimos vacíos. Entonces cualquier otra cosa hacemos, pero menos para adorar y alabar al Señor. Ustedes, hermano, con amonestación y en este día entero, porque y ande ya crees allá crees, y está bien que creamos así, que somos templos de vivientes, por tanto debemos cuidar este templo para que Cristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, o reina de porque la pecado. Cuando andamos en la carne, cuando vivimos conforme a la hora de la carne, entonces estamos apartando de Dios y vamos en pos de nuestros ídolos. Versículo 6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de toda vuestra abominación. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Vaya para Dios responder. Algunos dicen no y la Dios. Se nos entiende la voz de Dios, anunciar la voz de Dios. Cuando andamos en malos caminos, cuando andamos, nos apartamos del camino del Señor, vivimos quebrantados. Y cuando venimos a la iglesia, igualmente si es que nosotros nos consagramos, también podemos vivir quebrantados. Entonces, antes que ya paz,
Dios me años de gina y el día de corta gina, hermano, problemas. Y en vida en nuestro trabajo, en nuestro andar, nuestra salud, en todo, y Catoño presenta y en el Dios y celoso. Dios es un Dios celoso de su pueblo. Por eso dice el versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere a la profeta para preguntarle por mí, y dice, yo le responderé por mí mismo. Da peña de hermano Rupilio, y entonces acá dice que Dios va a responder. De igual manera, hoy en día, hermano, cuidado el cojita. Y el de niño pilla y cuay, porque el hombre natural no percibe las cosas que son el espíritu, porque para eso lo puede y no las puede entender. Y ahí entender mi cosa a estar apenas. Ella entender por ahí. Hoy coño de alguna dificultad, y en de cuál hay desobediente, pero ya seguí. Algunos reconocen ese desobediente y cosas, pero no se arrepiente. No se arrepiente, entonces hay un problema ahí. Porque ¿cómo va a mejorar su camino? ¿Cómo va a estar prendido al Señor? ¿Cómo va a estar en comunión con Dios si es que no se arrepiente? Ustedes en Inacuabe arrepentido y volvió de vuestros malos caminos, de vuestras abominaciones en Yandere. Cada uno en Yandere y me damos en cuenta a Yandere recibir alguna disciplina, algún trastorno en Yandere trabajo, en Yandere salud, en todas formas. Entonces Yandé, ella arrepentía y que tomamos ya volver al Señor, que sinceramente, da ahí delante de los hombres, sino delante de Dios. Va para el contapé de Dios, o reta en situación, aumenta Yandé, gracias, pero Yandé, ya hay cuande la Yayel, disciplina jaina por causa de nuestra desobediencia, pero no arrepentimos, entonces no estamos solucionando nada. Dios nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, porque nosotros sabemos perfectamente cuando sucede alguna cosa en nuestra vida que estamos siendo disciplinados por Dios. Sabemos eso. Dios no va a hacer ninguna cosa sin que nos avise. En otro tiempo, a través de los profetas, ahora nosotros, cada uno, el Señor nos habla. Por eso no podemos decir, Dios no me avisó. No, muchas veces y de muchas formas y maneras nos avisa. Antes, durante y después. Ya tenemos. Entonces lo que corresponde es arrepentirnos y volver al Señor de todo corazón, a ni arrepentir fingidamente, porque tampoco vamos a poder burlar a Dios. Versículo 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Mis queridos hermanos, cortar, va a decir cortar. Ahí pegate en el pueblo Aputewi. Muchas veces la gente no cree o sea, por otro lado, ¿dónde está? Ni te a Dios cortar por causa de su rebeldía. Hoy te imagínate manada, te imagínate reunión de los hermanos. Algunos ahí no se hace ver porque tal cosa, no. Dios está cortando a esa persona por el medio de su pueblo. Y antes de Agua, añade ella hará otra forma. Porque hay posibilidad o hay algunas cosas muy de ella, bueno, voy a pear, pero acá dice otra cosa. Versículo 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová, y que tuvo mano y que oye. Pero ahora con misericordia a muchas veces y en porque durante nuestra vida tenemos que tener la seguridad que Dios nos van a hablar hasta que vayamos. Pero ya de día por ese caso y que actúa a gente otra cosa, pues. Ya de cortar y ya de yucar. Ya otra forma ya entendía agua. Entonces ya entendí que para el papel ya pota ya de corazón éramos ídolos. Ya hice ya de cualquier cosa ya hay ya no éramos pedidos, o sea, ídolos. Ahí de tatuaje, no. Ya de cada uno, ya de con diversión, ya de con otras cosas. Mundo pues hayamos donde dice ídolo. Vaya de de corazón, pues hayamos donde otra cosa antes que a Dios. Entonces somos idólatras. Es el primer mandamiento y con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces muchas veces ya no donde otra cosa que dice idólatra. Y esa persona puede ser que sea cortado de en medio de su pueblo, de dos formas, cortado, apartado,
de la reunión y también cortado definitivamente. Hasta ni hay cual salva o no, porque muchas personas dicen que no la oye salvar, doy perder. Y si sabemos que exactamente somos así, que la oye salvar, no oye perdemos, pero va de cópicos y no, y ni ya salvar, y ya fingir de yeco. Nunca ni arrepentía. La seguridad está en que perseveremos hasta el fin, porque dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Las ahí de ñandé peñané mitad, ya somos 20, 30 veces, 20 más, cuando hay jubiladas, hay quitar papeles, otra cosa, hasta el fin Jesucristo se cae en el curusure, hasta que ve consumado es, vete, dejará y prueba tú, aunque diga tú, a ellos como en su gloria, añade y cada uno, no hay por hay jubiladas, que no hay que tiempo, y que todas nuestras senda ahora veima, y que todas nuestras se haya apartado de Dios, hay cual cosa, eso no hay por ella. No hay por acumulativo, vea, hermano, y ya hay que pedir, hay que persevera hasta el fin, este será salvo. Y andé que tú ya popular, 50, 60, 70, 90 años, 91 veces ya no te imaginas nada, aunque ella no ni arrepentiéndose hasta otro lado. La justicia de Dios es justo, aunque ahora hermano ya cuidan, porque ni ya hay momento que pasarían de la jata. Algunos dicen, oye, te van a hacer mitad este. Michael se hasta preparar y esclavizar a uperían a ser dado hasta aquí en la iglesia de doy cuaidas ahí a la yapuape. La hay peisa. Dios, oye, ore cogina la poder y que todos nos enseñan de cortar cualquier hora. A no me veo en el tiempo y me arrepentí por algún pecado que hemos cometido, entonces viajamos a otro lado. Apóstol Pablo en ella cuya en salvación con temor y temblor. Pero muchas veces parecía que no se entiende de esa manera, sino que alegremente la gente come el mundo, no mañana o practicar lo que es la cosa del mundo, no igual, no sube cuando bueno. Dice, pondré mi rostro contra aquel hombre, verso 8, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabré que yo soy Jehová. El cual oculano, ya de hermano, ya de hermana, entre comillas, el cual me va a cuando me fui cuerpo pe, me fui cuerpo pe, o sea, o ya poseo ya po, o con se jaisa, aunque ya se ha arrastrado, y algo así, pero usted ha la tapeo lejía. Apeango hermano que el diablo me han entendido, apeango momentáneo que apeabaisá, hayan condenado, o hayan de guarajaina, hasta hayan consumir. Y no hay retorno allá pues pear ya cuidar, ya sepa el pueblo que más sepa Dios ni y pueblo Dios elegía que a través de Abraham y pueblo hay que ir rebelde lo mismo de Dios o castigar su pueblo. Verso 9. Cuando el profeta fuere engañado y hablare palabras, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. ¿Qué pasó en ese tiempo? Había muchos falsos profetas, muchas personas que hablaban supuestamente por Dios y dejaba que la gente hiciera todo lo que quiera con tal de que Jael recibía alguna dádiva, entonces, hermano, engañaste pueblo, pero hoy en día está lleno de eso. Jesucristo nos advirtió sobre los falsos profetas. Vendrá mucho en mi nombre. Y este es el tiempo que está lleno el mundo de falsa doctrina y de falsos profetas. Hermano, de acuerdo a su interés en la palabra de Dios, ando advertida, hermanos, hermanas, entonces Pepe oye, Pepe oye pura, hey, Pepe oye, yero, Pepe, todas barras y cojina. Pero ¿qué pasa? Dios no hay pesa, es santo como Dios, es santo. Hay de la escritura, hay de Nuevo Testamento, hermano, que fuimos escogidos, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios no renuncia a esa santidad de su iglesia. Dios no renuncia, nunca va a decir que está jubilado, puede andar como quiera. Porque es precioso su iglesia, por tanto, sin mancha ni arrugas ni cosas parecidas, la iglesia hoy presentada a su verso 9. Cuando el profeta fuera engañado y hablare palabras, yo que va a engañar a tal profeta, ¿sabe qué? Muchas personas que han escuchado la palabra de vida
y explicado por el Espíritu Santo, jaer o escape deseo de la carne, oye, pues no, ya vea a ojope o gustado en Dujanguaisa. De carne, pero satisfacer a ojope sajape, a coangareja o topala, oye, a jape, a coangareja o topala la verdad. Había sido oye equivocado ni otro hora. Ya en dupe historia, pero coape es digna. Que cuando Dios engaña al predicador, porque Dios engaña por causa de la rebeldía de su pueblo, habiendo oído la verdad, no obedecieron la verdad, Dios le entregó a pasiones vergonzosas y a la persona que predica mentira, para que sea engañado y sea reservado para el juicio. A muchas veces la gente ni consolar, pero no. Pero había sido, o sea, y equivocara, hermano, y equivocara, coana topase la verdad. Porque os seguís al deseo de la carne, a perder ya miticio de todas las cosas no ya molestáis, entonces ustedes van a topar la verdad para él o para ella. No es la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el versículo de cuando el profeta fuera engañado? Vean esto. Y hablaré palabras, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. De igual manera, ese falso profeta ya está condenado. Pero más veces la motabina, mi gente o juajahuero viazo, o discípulo del diablo, más ya está otra cosa, obedeciendo y haciendo las obras de la carne, entonces, discípulo del diablo. Palabra de verdad, mi jajó, escape o satisfaciendo los deseos de la carne, o topatas esta y terei, entonces ocultapeandi, entonces mi engañaja es porque Dios le entrega a ese engaño, espíritu de engaño y que a todas muestras, hoy condenado en el día de juicio. O en la verdad, hoy cuál es la verdad, en el corazón de la persona está la verdad, sabe. No puede decir yo no conozco la verdad, pero igual hay despreciar de verdad a joven mentira, porque va en pos de su carne, va en pos de su deseo. Verso 9. Cuando el profeta fuera engañado, y hablaré yo que va a engañar al profeta y extender mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Verso 10. Y llevarán ambos, dice, el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Ahí está, no van a haber escapatoria. La persona que busca esta clase de personas, pero un gustazo es, porque consolar de bebé y carne, entonces los dos, el profeta, el falso profeta, y también el oyente, el pueblo de Dios, oye problema. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, que es, ya es su vela Grey, así será la maldad del profeta. No van a haber escapatoria. El que escucha y el que está predicando también van a ser castigados. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ya entendemos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ya amigo, otra parte de 43, verso 6. Ya está el Nuevo Testamento. Que bella pura, voy a tereítico. 43, verso 6. Ezequiel. Y oí uno que me hablaba de la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mi pie, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¿Cuál es el lugar hoy en día de Dios? Nuestro espíritu, lo que se une al Señor, un espíritu es con Él. No es más ese templo, edificio. Hoy en día es nuestro espíritu, lo que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por tanto, nosotros somos templo de Dios viviente, porque la luz resplandeció en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, entró en nosotros el Espíritu Santo. Dice versículo 7,
Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel. En ese tiempo edificio, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque pidiendo ellos su umbral, ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto lo consumí en mi furor. Muy bien, haciendo una comparación hoy en día, hermano, y ande llamo yo ya gloria de Dios, llamo yo ya cualquier otra cosa, acontecimiento del mundo, que ahora viene de cuando ya por competencia, inclusive muy rey de un web, rey estatua, o muy otro estatua, de que aparente se dirige y rey, ya lo gusta y otro. Y ande ya de corazón que llamo Dios, me llama el Espíritu Santo, añade ya de come y quiere, otro llande ídolo, llande ya jacuaña, me vea su tiempo, entonces diario llande elegida. Hoy en día, vamos en el Nuevo Testamento, verso 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y su cuerpo muerto de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa su disposición, su salida y su entrada, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Entendéis cómo se ve mal? Verso 11, ¿me entendéis? Si se avergonzare, eso quiere decir, me arrepiento. Es pecado contra Dios. Pepe o meta, de entendimiento, y entender jamás los misterios de Dios. Por eso dice, versículo 11, y si se avergonzare de todo lo que han hecho, al entender el diseño de la casa, de sus disposiciones, su salida, su entrada, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. O sea que, hermano, según no entendí la palabra de Dios, vale, ni ya entendí. Ya en el corazón, ni ya arrepentí, ni ya creí. Cuáles ideas, cuáles ideas de cuál Dios Testamento, hágase fuera. O ya por amor, Pepe entiende caso, esa caso de cuidar. No va a quedar, no ya de su cuenta. A la iglesia, pero ya está, ni de acuerdo cuáles. Hay algunas veces acuerdo, porque algunos no entendemos. Hay los versos 11. Y si se avergonzare, si se arrepintiere de lo que han hecho, al entender el diseño de la casa, sus disposiciones, su salida y su entrada, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda forma y todas sus reglas las pongan por obra. Algunos predican, oye, convertir a la persona. Todas las personas, no todos van a entender la Escritura, no todos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor a los judíos que habían creído en Él. Porque no podían escuchar mi palabra. Eran hijos del diablo. Escucharon, dijeron que creyeron, pero no podían entender lo que Dios le dijo, lo que Jesús Cristo le dijo. Vale, porque fuera, hermano, no entendéis, porque Dios le quita ese entendimiento por falta de fe. Y andé de la misma manera, al versículo 11, y si se avergonzare, verso 10, lo voy a repetir, 43:10. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de su pecado, y miren el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, si se arrepintieren, han de entender. Algunas personas ni arrepentí nunca conforme a la voluntad de Dios. De ahí, hermano, pero ni arrepentirse a ese año más hija, pero ya vamos a hoy.
Yandeo mera mona ña arrepentí sinceramente, y ante el Juan sobre la palabra de Dios. Es necesario que busquemos ese arrepentimiento sincero delante de Dios. Y ahí recién se va a quitar ese velo que está en nosotros para entender la palabra de Dios. Algunos religiosos, a religiosas, sean menos 20 años, 30 años, a Dios no le importa cuántos años que te vaya en una iglesia. A Dios le importa en el momento que uno se arrepienta de verdad y reconozca que son pecadores y pida perdón a Dios. Hay tiempo, a veces hay jubilación, y algunos ya jactape a no ser ira, hay peisa hermano, ñande catuña nacer de iglesia evangélica, ve catuña de a pastora ira itayura, pero ñande niña arrependió cada uno conforme a la voluntad de Dios, ni doy como hayan de jemba en vez niña santificamos, porque Dios exige creer y arrepentimiento. Por eso dice el versículo 11, y se avergonzar, si se arrepiente de todo lo que han hecho, al entender, ahí recién la gente van a entender. Algunos peres muchísimas veces, y parece que no entiende, hermano. A muchas veces te harán entender, y arrepentir la gente. ¿Sabe que es mucho más grande el orgullo, la soberbia dentro de la persona antes que un arrepentimiento? Por eso no entiende la voluntad de Dios, por eso no entiende, hermano, los misterios de Dios. Verso 11, si se avergonzar de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, sus disposiciones, su salida, su entrada y todas sus formas y todas sus descripciones. Verso, y sigue, continúa 11, dice, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, la palabra de Dios. Dice, leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden. Cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos los mandamientos, ahí recién tenemos, hermano, ese deseo de obedecer la palabra de Dios. Mientras tanto, de superficiales, vivimos en la carne, obedecemos a los deseos de la carne y no estamos apartando de ninguna cosa de lo que practicamos. Vamos a las iglesias, escuchamos la palabra, ni uno ni le mando, hayan de droga. Pare papá, porque el diablo se encarga de quitar todito nuestra mente, nuestro corazón, para que pueda reinar en nuestra vida Satanás. Verso 12. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Y aquí está, aquí. Y he aquí que esta es la ley de la casa. Ahora quiero irme en otra parte. Ya admita el Nuevo Testamento. Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, acá ya es mucho más claro, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y ahí cuál es la fornicación, relaciones sexuales fuera de matrimonio, pero cuatro casos de hermanos espiritualmente, va a decir la fornicación a adulterio espiritualmente. Y ande ella ya apartada de Dios, siendo hijo de Dios, y nos dedicamos a la obra de la carne. Ya dice fornicación y adulterio. Seguimos a otra cosa antes que nuestro Dios.
fornicamos porque hacemos la obra de la carne, por tanto, si estamos practicando la obra de la carne, entonces estamos con el diablo. Ahí es de la escritura, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hayan de el templo de Dios viviente, y acá nos van a hablar el Señor a través de este pasaje. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aparentemente muchas cosas no son pecado, pero hermanos, que hayan conducido a pecado, pues para el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entero va a ir a tu paz, pero no, tengo entero, vea la convenía ni el de Yapo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominio la obra de la carne. Ya ne domináramos, ya de ya yo sé iglesia. Allá lloramos y peñandero pecuí. Ya lloramos y ni una cosa no puede en mente, porque ya practicas la obra de la carne, y la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Vean al enemigo y el de tu fe, al mismo tiempo que somos templo de Dios viviente, tenemos acá esta carne y su deseo. Si nosotros practicamos eso, entonces estamos apartándonos de Dios, nuestro corazón. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, vean esto, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vaya pues, tengan de ya. Pues tenían de ella ya por diligencia ya jatáramos para la hora de la carne. Pero ya nate upe de ya pues amape voluntad de Dios. Lejos o ganazo de la hora de la carne. Lejos, cada decisión en ya pues ahí, y de ella ya pues para la carne pues tener. Hay gusto yo leer. Aparte no diga porque ella preferir carne y copia peña motizar y copia peña de ella obedecer y niña ñora y no y que nuestra vida debe ser una vida crucificada quiere decir negándonos en toda manera de la obra de la carne para que Cristo pueda expresar a través de nosotros. Dice, la vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno para el otro, otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La pregunta del apóstol, ¿veis con una pecuay de cuerpos a miembros de Cristo? ¿Por qué somos miembros de Cristo? Porque somos su cuerpo. Cada miembro forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la pregunta del apóstol dice a los hermanos que están en Corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben? Le pregunta. Dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Porque los hermanos estaban también, como hoy en día, en el campo de batalla, pero a favor de la carne, en ese tiempo, como hoy en día también muchos los hace eso. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos, porque dice los dos serán una sola carne. Eso dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está la diferencia. Cuando nos unimos al Señor, somos uno con Dios. Pero más a Dios no es el presay. Porque ñandé, hermano, ni ya sé, pero de la carne. Ira, enojo, contienda, disensiones, enemistades, pleitos. Lo queremos dejar. Por tanto, Dios no tiene tanto lugar en nuestra vida para expresarse ni para entender lo que nos dice todos los días, que nos habla. Entonces es como si fuera que andamos sin Dios y nos olvidamos que Dios puede ver y entender muchas cosas que nosotros pensamos inclusive.
Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, estamos unidos, mezclados con Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, cualquier otro pecado. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Tengo que aman, no la yajáramos alguna parte de Yahweh, de Dios, que el templo, que el Espíritu Santo de Yahweh, haya, eso es llamo participar, eso es mundano a mundana, hoy hape. Que ahí señala, a mí tendría que ser el Espíritu Santo. Hay en este momento que ya hay cuá, hermano, entonces, ¿qué pasa? Hay una corrección a partir de ahí, que irresponsablemente ya verá el Espíritu Santo, o clamar y nada, muerte y batalla de ahí, al mismo tiempo, entonces ya no hay disciplina también. Porque Pepe ya obedece Pepe enemigo, muchas de las protecciones que tenemos queda a cargo del enemigo. Oye, hizo en las puertas porque nosotros le obedecemos, entonces tiene poder sobre nosotros. No es porque él tenga, el diablo tenga poder, sino porque ñandeña ocasional haya obedecido causa de su fe, entonces haya ganado terreno ñandeña. ¿Entendés? Vaya, mamó para la imagina. 12 versículo 19 PGI. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién tenemos que glorificar? Dice, verso 20, porque habéis sido comprados. Da ahí, hermano, que es gratis. Hay uno que pagó, que es Jesucristo. Por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Algunos hermanos no imagináis, a estos iglesias hay un edificio, pero hay un ima libre del pecado. Hay catuñas de edificio, ya pecado isla. Las hay pecha. Leímos la escritura, ser santo como Dios es santo. En todo momento de nuestra vida, nosotros tenemos que estar en guardia contra los deseos de la carne que está en nosotros. Está en oscaplo, oímos la batalla de pupela ñañora y no está contra los deseos de la carne. Pero de ñañora, entonces ya está, hay que comportarse, Juana, tranquilo, hay que estar tranquilo y yo todos los días, hermano, porque hay tantos deseos en nuestra carne que muchas veces nosotros ignoramos eso y por eso decimos que estamos en paz. Todo momento es guerra. Todo momento es guerra si es que nosotros entendemos lo que viene de ser nuestro corazón para luchar y reprender también a esos deseos de la carne. Entonces una persona que es libre del pecado es aquella persona que lucha más día y noche, vea la libre del pecado. Deja ahí, vea meter round, hermano. Vea en todo momento, la persona ya agarra, iglesia pedía, ya usted es santo a santo, ¿verdad? Oye, equivoca. En todo momento de nuestra vida tenemos que estar luchando. Andas allá en el caneo jamás porque Cristo, o mediante fuerza, voluntad y coraje y cabeza, y ande ya. Vos fe y voluntad ni entregar mismo. Verso 19 dice, porque o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. Hablamos del templo de Dios.
16, 14. Acá viene otro. El que busca su paz fuera de la iglesia, fuera de Cristo, está errando el camino. Ahí van a encontrar guerra, y mucho más guerra. Uno no se da cuenta hasta que llega a punto de estar en el abismo, ahí se da cuenta que estaba mal. O cañín baiteño de Gemiga, o ñomín baiteño de Gemiga. Somos templo de Dios viviente, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, unir con los incrédulos en sus quehaceres, en su festejo, en su fiesta, en su cumpleaños. Todo eso es unirse con los incrédulos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os escribiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algunos dicen orando a Dios. Vean esto como esta oración. Algunos oran de esta manera: Señor, guárdame, Señor. Yo quiero ir en una fiesta mundana, pero guárdame para que yo no peque. Acá dice otra cosa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Básicamente, de cuaponada diablo, fiesta bellajata, jaina, yajata. Acá no dice eso. Acá en la recomendación de la apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación. Nosotros tenemos que dejar de ir de aquellos lugares y que la persona con una contaminación ya nada de básico pintura de luz en el marcapa y que nahani tengo ya un diablo unos cuantos y familia cuenta tatarabuelo completo ya muy llena de roba pero que hay reina porque ñande ya haya de ofrecer su upear es ñande capítulo 7 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos nosotros tenemos que hacer ñandella y privada ñandella y apartada de las cosas del mundo. Limpiémonos, dice, de toda contaminación, vean esto, de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso quiere decir, yo me voy a buscar, ya es un me tengo alegría, me tengo gozo, me tengo pero ajá, mundana ni fiesta mundana, entonces en la moira se parte en la yapatate ahí. Ahora hay el Señor vecino que ajande más directamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, la presencia de esos lugares, de ahí de carne y de espíritu, y ande ellas esañas, en duya y cuá, o matillan en el corazón, y a cuán pecado. Limpiémonos de todas esas cosas, y San Pablo, a los hermanos corintios de hecho, bueno, está mejor, tu peor, está mejor. El día escuela, de como hay bien de madre, las hay pecha. Ellos de la escritura ni jamás tentañan de Dios, y ande ella muy apartados, dice el Señor. Verso 15, 6, 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Vean esto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mapa guapen doy cuaiticoa. Alguna hermano o hermana doy cuaiti a comparte. Primera vez en Duay. Vemos con a mí pendejo. No hay poli ni uno. A ver, de cuay se dan doña ni mai, van a ni uno no hay cuaya. Pero ¿por qué se practican otras? Varias ya dichas escape, pues alguna forma ya social ya hacer y pesar. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17 dice, por lo cual salí de en medio de ellos. Le digo, hermano, ya, no, salí de en medio de ellos. Salí de en medio de ellos. Y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Algunos predicadores, ojo, novenarios, hasta predicación de coño convertida. Acá dice para salir de ahí. Acá dice para no participar con ellos. Cumpleaños, semana y cumpleaños, porque usted me manda y tú estás predicando, imagínate un poco. Va a páginas ahí a los predicadores. Ahora no yo por anduceo y por nada para allí, sinvergüenza o sinvergüenza. Hay que hacer la Biblia, pero hay que tandere, ese mágico sea, él estaba a veces, la Biblia ahí más grande con la que obedecían. Hay que entonces ve, se wipete, opinión. Hay que llevar a la palabra. Dice, versículo 17, por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay muchísimas personas que están escuchando este audio. Y esas personas que están escuchando los audios todos los días, no digan que es inocente, también lo saben. Por tanto, aunque no vengan acá, está comprometido con Dios. Y de igual manera la vara va a ser igual. Se va a medir con la misma vara por haber escuchado la palabra y no obedecido. Entonces, para aquella persona que está escuchando en diferentes lugares, este audio, no crea que se va a escapar así nomás. Nahaniri, rendita cuenta, Dios pe. Por tanto, los hermanos y hermanas que no están presentes acá, pero que escuchan este audio, tiene advertencia. A mí que juicio de Dios, porque porque está juicio nadie inocente delante de Dios. Por tanto, no tiene compromiso con nadie en la tierra, pero tiene compromiso con Dios. Porque haber escuchado la palabra de Dios y no obedecido, entonces es un rebelde. Es un rebelde. No crean así, mis queridos hermanos y hermanas que están en diferentes lugares que están escuchando este audio. No crean que son inocentes y están practicando toda clase de pecado. Vengan a tener por aquí. Porque en Deicatuy, allá vas a reír, y a los hermanos y hermanas que están en diferentes lugares, que sea en Paraguay, en diferentes naciones, o en Duajinacoa, entonces en diferentes lugares, departamentos, inclusive, mi palabra no volverá a mí vacía. Pepe Gendúa después rendita cuenta, a ver cuál peña que tú, tal vez cuesta, imagina, pero Pepe. La peña y meja gendú y naya mañana yo heina va ven ni no ni gendú paite la gente allá eso el café con el gendú no me puanya entonces más que suficiente ya de ya no debía responsabilidad mucho más ya de me presente a mi otro a ver pero gendú are tú o gendú media hora de tú rendida para cuenta dego el gendú pues palabra genere penaje ser ella pues ella pues hay cosas de haisa pero que hacer o avisacuri Juan a juicio de Yené, no hay por ahí más vuelta atrás. Dice el Señor, que aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Oía jógate, oía vehículo, oía tapere, oía jape, o en duas audio, hoy comprometido con Dios. Delante de Dios, no importa, nos enducé, o creyendo, no importa, a Dios ni, o arreglata de cuenta, a venir de Yené. Verso 7. Capítulo 7, perdón. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que limpiarnos nosotros. ¿Cómo limpiarnos nosotros? A sujetándonos a Dios. Dice el Señor, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces, de palabra en práctica de vida de meta limpio, permanecer en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16, 15 y 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y le deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos mandos que os améis unos a otros. Entonces, alguien de ella elegía su fe, alguien de elegí, y cada uno se fruto. Alguien de ninguna persona, de ahí que tú no hay, oye, para el juicio de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ya ni comparecemos ante el tribunal de Cristo, pues aunque tú ya cuando para Yahata. Yahata hay un trono blanco, ven ahí con una vuelta atrás, para castigo eterno. Hay dos caminos: vida eterna y otro castigo eterno. O creía obedecer a la palabra, vida eterna. No creías a oye rebelar contra la palabra, castigo eterno. Es el juicio de Dios. Aparte parámetro indica tu haya de capaz, porque el parámetro de Dios, hermano, ya justo. Dios hace justo juicio. Ahora en tu calle no hay palabra. Y ahí venía mi jefe y de corresponsabilidad en el día de juicio. Dios le bendiga a todos.